Como yo sé que no va a haber tiempo, ay, qué bueno tenerlos ahí. Me hubiera encantado tenerlos aquí en esta mesa, donde estamos nosotras tres. Pero ya vendrán tiempos mejores. Yo lo espero. Como no habrá tiempo de preguntar esto al final, y como lo comentamos al final del segmento anterior, me gustaría conocer la opinión de ustedes sobre la ausencia del presidente en la juramentación y el discurso del presidente electo este domingo 16 de agosto. ¿Qué piensan ustedes con relación a su ausencia y la excusa que dio? Vamos a empezar con Nuria. Yo sabía, pero la dama. Buenas noches a todos. Es un placer. Es una lástima porque las cosas uno las puede medir no como comienzan, sino como terminan. Y acaba de hacer un desaire demasiado grande a la democracia, al país. Poner la excusa que es por el COVID, cuando se ha mantenido inaugurando, cuando el domingo estuvo en una última visita sorpresa, es como todavía decirnos, pero es que cree que no pensamos, o es que cree que no vemos o oímos. Y ciertamente pienso que no está nada bien su posición. No sé si es miedo realmente al COVID, no sé si es imprudencia, no sé si es desilusión, decepción o no dar su brazo a torcer. Son tantos elementos que se pueden decir que era tan innecesario que pase a la historia, a los anales de la historia, diciendo que fue el único presidente que no estuvo ahí a la hora de un discurso. Señora Balaguer estuvo ahí cuando Guzmán y tuvo que soportar todo lo que se le tiró estoicamente. Entonces este señor no tiene ese blindaje y esa fuerza para hacerlo. Monegro. Bueno, recuerden que estamos viviendo épocas de cosas inéditas por el mismo tema de la pandemia. Y yo creo que dentro de lo inédito, si se te puede evitar pasar un mal momento, pues tú aprovechas la pandemia y te evitas pasarte un mal momento, porque la naturaleza humana, por más que uno diga, la naturaleza humana es así. Yo creo que el que pronuncien un discurso donde probablemente critiquen tu gestión y tú tengas que escucharlo estoicamente, si tú puedes evitar eso, pues la naturaleza humana te hace que tú lo evites. Y creo que el presidente Danilo Medina lo que hizo fue aprovechar la excusa de la pandemia para evitarse un momento que podría ser desagradable para él. Como ustedes dicen, es primera vez que en democracia un presidente que entrega no está escuchando el discurso. No es que él se ausenta del acto de juramentación, sino que no va a estar escuchando el discurso. Porque como bien explicó Faride, nuestra senadora, Raful, habrá un acto distinto en privado, en la oficina del presidente de la Asamblea Nacional, que es el presidente del Senado. Yo creo que el presidente Danilo Medina lo que ha hecho es aprovechar lo del COVID, aprovechar los protocolos sanitarios para evitarse un momento amargo, como sería escuchar un discurso que probablemente sea muy crítico a su gestión política. Más que ¿Y eso es de estadistas? No es una falta de respeto eso a los asambleístas que seguramente en el 16 de agosto, no es una evidencia más de la falta de vocación a la permanencia de los poderes de manera independiente, a eso después de un país que dirigió por 8 años. No alteren nada la estabilidad democrática y la continuidad democrática. Es el ejemplo, tú no puedes excusar eso, es el ejemplo que da un presidente, por favor, no lo excuse. La naturaleza humana de un presidente no es igual que la tuya, y no otra categoría, en el sentido de que tiene que velar por otros intereses que tú, como yo, como José Luis, como los otros, no tenemos que velar, pero es el presidente y tiene que dar un ejemplo de altura democrática. Es que cuando Luis Abinader está hablando, Danilo ya no es presidente. No, pero es permanecer ahí. A ver, José Luis, tu opinión sobre esto. Mi opinión es muy personal y subjetiva, tiene base, creo que confirma que quien va a estar ausente es precisamente Danilo Medina. Es decir, Danilo Medina confirma un carácter elusivo, evasivo, que ha caracterizado parte de su estrategia política de aligerar las cargas que le pesan, sobre todo cuando es sometido
a escrutinio público y no esta ausencia, este protocolo histórico que se ve hasta cierto punto interrumpido y deslucido por este desplante, pues pone en evidencia y confirma el carácter de un hombre elusivo. Vamos a pasar balance a estos 8 años y tal vez empezar por las luces, ¿verdad? Para que no se queden y decir que solo recalcamos lo malo. Monegro, si tú tuvieras que elegir algunas luces de este gobierno, ¿cuáles serían? Sin lugar a duda, bueno, vamos a hablar de los 8 años de Danilo Medina como un solo gobierno, para no entrar en esos tecnicismos sí. de dos periodos. En los 8 años, yo creo que haber iniciado cumpliendo una promesa un compromiso que asumieron los candidatos en el 2012 de destinar el 4% del Producto Interno Bruto a la educación, yo creo que eso es una luz. Yo lamento que esa inversión que ha hecho el país no lo estemos cosechando en resultados, la calidad de la educación, pero yo creo que fue una decisión importante. Su primer discurso como presidente ante la Asamblea Nacional, después de haberse juramentado el de febrero del 2013, donde planteó el tema de la renegociación del contrato con la Barrigold, creo que también eso fue una gran cosa que todavía hoy está contribuyendo a la estabilidad macroeconómica. Hoy el dólar está a 2,000 y pico de dólares, la onza Troy, es uno de los soportes que estamos teniendo en la balanza comercial dominicana y es gracias a esa renegociación del 2013. Creo que uno de los puntos luminosos que tuvo el presidente Danilo Medina, y a eso mismo yo le sumo la estabilidad macroeconómica que vivimos durante los 8 años. Tan positivo fue esa estabilidad macroeconómica que estamos viviendo en estos 5 o 6 meses de pandemia. Prácticamente la economía se ha ido al cachimbo y todavía el país económicamente respira. Otra de las luces que tuvo el presidente Danilo Medina fue el recuperar Bahía de las Águilas y los Tres Brazos, que fueron expropiados al Estado Dominicano de manera fraudulenta. Creo que eso fue uno de los logros del presidente Danilo Medina. Yo soy de los que elogio. Hemos perdido la conexión con Monegro, pero ahí llegó, ahí volvió. No, lo grande es que Monegro tiene una pantalla preciosa de unas playas bellísimas. Vamos a escuchar. No, esas son las imágenes de Bahía de las Águilas. Claro. Ok, te tenemos de vuelta, Monegro. Ok. No, decía que la recuperación de Bahía de las Águilas y los Tres Ojos, que fueron expropiados del Estado Dominicano mediante fraude, los Tres Brazos, perdón. Yo creo que son de las cosas positivas que tuvo el gobierno. Creo que también hasta la pandemia nosotros íbamos a un buen ritmo de reducción de la pobreza extrema, no de la pobreza, de la pobreza extrema íbamos en un buen ritmo y yo creo que eso también era algo positivo de lo que tuvo el gobierno. Y para dejarle un poquito de espacio a los demás compañeros, creo que también algo muy positivo de estos 8 años del presidente Danilo Medina fue el tema de la tanda extendida en el marco del plan de las mejoras en el sistema educativo. Hay una tanda extendida, hay que decir, Monegro, una tanda extendida que no tenía mucha sustancia. Y una de las grandes quejas del sistema educativo era que no servían nada más que para que los muchachos estuvieran ahí, pero no se aprovechaba en actividades extracurriculares, aparte de todo lo demás que se pueden usar en otros países. Mira, tienes toda la razón, pero lo pongo como un punto positivo porque se da un paso adelante y el otro después. Sí, claro, o sea, el haber dado las condiciones, haber construido la cantidad de aulas que debió haberse construido, el haber implementado lo del almuerzo escolar, o sea, ya están dadas las condiciones para que se le dé sustancia a eso. Efectivamente, le faltó sustancia, pero se crearon las condiciones y está la infraestructura para poderle dar sustancia. Esperamos que cuando la pandemia se lo permita, la próxima administración, una de sus metas sea darle sustancia a ese tan de... Han mencionado 5 puntos que me parecen muy interesantes. José Luis, ¿tiene algunos puntos que agregar o coincides con Monegro? Hay puntos concurrentes, quiero dar algunos detalles. Pienso que dentro de los activos o las luces que hay que reconocer a estos 8 años de gestión continua del presidente Medina,
se destaca haber mejorado la historia del crecimiento económico de la República Dominicana, alcanzando los mayores techos de crecimiento en los años que gobernó desde el 2012 hasta el 2019, un crecimiento medio equivalente al 6.2% anual. La economía dominicana terminó el año pasado como líder en la región latinoamericana y del Caribe. Además de eso, ese crecimiento tuvo ciertamente un impacto en la expansión de la clase media. Lo que se está por determinar es la certidumbre y precisión de los alcances de ese impacto, pero definitivamente hubo una reducción de la pobreza reconocido por organismos internacionales como el Banco Mundial, y también hubo un ensanchamiento del margen social de la clase considerada como media. También hubo una gestión bastante racional del cuadro de los indicadores macroeconómicos, caracterizado por una tasa sostenida de crecimiento, como ya dijimos. Los índices de precio al consumo y la tasa de inflación estuvieron en dígitos muy bajos. Recuerden que en el 2014 se registró una de las tasas más ínfimas, que fue 1.58, y la más alta fue de apenas un 5% en el 2017. Hubo una tasa cambiaria controlada, aún con tendencia creciente, pero sin ningún aumento de golpe. El índice de menor rendimiento dentro del cuadro macroeconómico lo representó el empleo, una tasa de desempleo que tuvo escasa movilidad. Pero además de eso, debo destacar como un punto a favor de la administración del presidente Medina, que fue definitivamente la marca o el elemento distintivo de su gestión, fueron los programas de política social, con un subsidio focalizado a necesidades básicas de la población pobre y vulnerable, con más de 2.5 millones de beneficiarios y una inversión que ha sido estimada entre un 5 y un 7% del PIB en los 16 programas de ayuda o de asistencia social. Ya el tema de la gestión política y de esos programas es otro. Y el tema del endeudamiento también. Finalmente creo, como una nota importante dentro de la gestión, como un activo que hay que reconocer, los programas de atención de emergencia y de seguridad vial. Definitivamente y el programa 911 fue una plataforma necesaria en la gestión de emergencia y en la innovación de los servicios de atención de salud en la República Dominicana. Quiero escuchar a Creo Nuria. que de manera general esos son los puntos luminosos de esta gestión. ¿Cuáles son las luces para ti? ¿Qué hicieron que el presidente Danilo Medina obtuviera ese margen de aprobación tan alto, uno de los más altos que se ha visto en los últimos años? Yo sí dividiría un poco eso de los 4 años primero y los 4 años segundos. Claro que sí. Exactamente. Porque a veces no es verdad que se hace un mismo gobierno, hay intenciones diferentes y hay ciertamente cambios en el mood político en los últimos 4 años. Yo pienso que esos 4 años de él fueron fantásticos. Como acaban de decir mis compañeros, hubo crecimiento macroeconómico, aun cuando no se sintió en el pueblo en sentido general, pero todos los organismos internacionales así lo han establecido. Buena tasa de desempleo, no tan alta, se mantuvo manejable, 5.8, eso está bien. La tasa ocupacional subió a un 60 y algo. Es verdad que hubo reducción de la pobreza, pero también creo deuda, que eso sería, la luz sería, rebajó la pobreza, pero la sombra sería que, bueno, ¿a qué costo? A costo de endeudarnos. Pero ese sería otro punto. Quizás cosas sencillas, señores. Ser puntual fue importante, sobre todo porque veníamos de un presidente que no lo era. Y eso fue muy positivo. Ay, yo iba a mencionar eso, yo dije, eso será frívolo, pero hay que mencionarlo. Yo lo voy a mencionar porque no es que sea frívolo, es que cuando tú das el ejemplo arriba, es como abajo. Todas las actividades se hacían a la hora que fuera porque el presidente llegaba antes. Y es un respeto que tú le das al pueblo y le das a las otras personas. Eso que antes Leonel, un evento era a las
las 6 y se aparecía a las 9, eso no era bueno. Señores, la visita sorpresa, más de 250 visitas sorpresa, fue un buen programa intencionalmente establecido para tener más contacto con la gente. ¿Por qué? Porque veníamos de un gobierno de Leonel que era muy distante en su Torre de Marfil. Esta persona, Danilo, era más campechano, más agradable, más sencillo, menos burocrático, se te acercaba, te abrazaba, te hablaba. Leonel siempre mantenía una distancia. Entonces, mantenerse con esta visita sorpresa, acariciando a los niños, besándolos, brincando charcos, eso nos dio un presidente mucho, mucho más asequible, mucho más humano, y eso estuvo muy positivo. Aparte de que yo pienso que ese programa de la visita sorpresa tuvo más luces que sombras, como es natural, tendrá sus sombras, pero tuvo más luces que otras cosas. Por ejemplo, construcciones, hubo muchas construcciones de carreteras, de autopistas, 53 hospitales, hay mucha sombra en eso. No hubo la intención de crear eso. El 911, la atención, por ejemplo, crediticia a los pymes, eso fue muy importante, fortaleció las pymes y fortaleció los productores agrícolas también. O sea que yo pienso que ciertamente en los primeros 4 años fue un gobierno que mantuvo la inflación controlada, el crecimiento económico, como lo dije ahora. O sea que hubo un cambio sustancial en un gobierno. Exacto. Y hay que reconocerlo. Lo que acaban de decir, el 911 también fue importante, Bahía de las Águilas, importantísimo. Lo de la Barrigol en principio. Esto de la Barri me emocionó. A todo el mundo. Aquí se aplaudió, Nuria, aquí en este programa se aplaudió eso, Claro. se aplaudió Bahía de las Águilas, se aplaudió 911. Claro, todo eso se aplaudió con mucho entusiasmo y mucho nacionalismo. Mucha ilusión. ¿Entiendes? Mucha ilusión, porque eso del nacionalismo, no llevado a un extremo, es bueno. Nos creó esa identidad de que eso es nuestro y nos va a ayudar. Ok. Muy bien, todas esas cosas las hizo muy bien. Muy bien, hemos terminado esta primera fase de las luces. Un gobierno que trató de diferenciarse de las cosas negativas del anterior en muchos aspectos y corregir algunas. Ya nuestros invitados lo han demostrado y lo han explicado, incluso hasta con la puntualidad, que era un detalle aparentemente frívolo, pero no tanto. Señores, y de repente vino el despertar para todos. ¿Por qué cambió? ¿Cómo cambió? ¿Y qué pasó en los últimos 4 años?